Adelante. Ok. Te damos gracias, Señor, por reunirnos una vez más en esta mesa de diálogo interreligioso. Te pedimos, Señor, que nos des la capacidad, que nos unjas para escuchar abierta, libremente al otro, la otra, que podamos compartir distintos puntos de vista, que podamos aprender también del otro. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, porque tú eres el Dios de la vida. Gracias, Señor. Algunos dicen, gloria a Dios. Otros dicen, bendito sea su nombre. Otros dicen, Baruch atah Adonai. Pero todos te alabamos y te bendecimos. Bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, Amén. Marcelo. Estamos en tus manos. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias, Ángel. Bueno, dado que estamos cerca de la... ¿Me oyen bien? ¿El volumen está bien así? Sí, sí. Perfecto. Dado que estamos cerca de la festividad de Pesaj, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre Pesaj, según las expresó uno de los grandes pensadores del pueblo judío, conocido en el pueblo judío como Rambam. Posiblemente ustedes lo hayan oído nombrar como Maimónides. Prefiero nombrarlo Rambam porque el hombre firmaba Rambam. Es todo un tema ese de... Perdón, pequeña mini digresión, medio minuto. Es todo un tema cómo se denomina a alguien. Imagínense si un historiador escribiera la historia de Jósele San Martín cruzando los Andes. Sonaría un poco raro, un poco feo por ahí, ¿no? Entonces, aplicarle a Rambam el apelativo Maimónides, que es como transformar el nombre de su padre, Maimón, en un apellido, es imponerle, es acostarlo en el lecho de Procusto. Si no da largo se lo estira, si sobra algo se recorta, para transformarlo en otra cosa que no es. Es Rambam. Bueno, terminada la digresión, perdón. Rambam, o Maimónides, es un gran pensador del pueblo judío, un hombre muy racionalista y naturalista. Esto quiere decir que prefiere, siempre que tiene la opción, explicar y entender los fenómenos como fenómenos naturales, los de la historia incluso sagrada del pueblo judío. Y en ese sentido, da una posibilidad mucho más abierta al diálogo interconfesional que a alguien que esté en una onda mística. Por eso lo elegí. Y nació en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, hoy España, al-Andalus, en aquel entonces, en el año 1135, en la Córdoba de los almorávides, que era una Córdoba muy abierta al encuentro cultural, al diálogo, realmente la época de oro. Pero lamentablemente en el 1148, o sea, cuando él cumplió los 13 años, sucedió la invasión de los almohades, que venían desde el norte de África, y que impusieron una tónica muy diferente
al diálogo entre las diferentes creencias, religiones y formas de vivir que imperaban en Al-Ándalus. Y por ese motivo, él con su padre se fue. Pero llevó consigo la riqueza de lo que había sido Al-Ándalus hasta sus 13 años, la llevó consigo primero a Tánger y luego a una ciudad que está hoy, es uno de los suburbios de El Cairo, en Egipto. Y escribió varias obras, el hombre escribió sobre lógica, astronomía, medicina, una obra importante de interpretación de la Torá, y otra obra que es su obra más filosófica, que es esta. Claro, ustedes lo ven como en un espejo, es la Guía de los Perplejos. Esta es, desde el punto de vista de la historia del pensamiento, Moré Nebuchim es posiblemente su obra, desde esa perspectiva, más importante. Y aquí, en esta obra, él explica que cuando la fe se basa bueno, explica que cuando la fe se basa en los milagros que hizo una persona y por eso se le da autoridad e importancia a lo que además haya enseñado, esa fe puede caer ante otros milagros que haga otra persona o incluso trucos que haga alguien para que parezcan milagros. Y entonces se pregunta, ¿por qué tantos milagros en el libro de Éxodo? ¿No? Son unos cuantos, o sea, las plagas, tocar una roca para que salga agua o insistir y golpearla, según el caso, el maná que cae del cielo como comida, que se abra el mar, el Yam Suf se abre y circulan los israelitas, después se cierra, inunda a los egipcios, los ahoga. ¿Por qué tantos milagros? Y la respuesta de Maimónides es que no es para que creamos en nuestro Creador por los milagros que hizo. Agradezcámoselos, sí, pero los hizo por un motivo, porque eran necesarios, nada más. De hecho, hay alguna anécdota en el Talmud donde se habla de una persona que milagrosamente logra cambiar lo que iba a ser el curso de su vida, ¿no? Como un verdadero milagro. Y entonces alguien lo alaba, qué maravilla, este tipo pudo cambiar el curso de lo que seguro que iba a ser su vida con un milagro. Y otro maestro talmúdico le responde, no, pobre tipo, tuvo que recurrir a un milagro. Bueno, entonces, los milagros pueden convencernos, pero en realidad no son el argumento más fuerte para Maimónides. Y entonces nos explica en el capítulo 10 de este libro que les mostré recién, en Pesajim 10, comenta una Mishnah acerca de cuál es la manera judía de narrar una historia en general y una historia sagrada en particular. Hay una manera judía de narrar una historia. La manera judía es comenzar por la mala noticia. O por lo que es una vergüenza. Para luego terminar con la buena noticia, con lo que
aquello de lo que uno puede estar orgulloso, con el triunfo. Es decir, marcar un camino que va en el sentido de la esperanza. Esa es la manera judía de contar una historia. Les parecerá tal vez, no sé, una tontería, pero es sistemático, es una observación que él hizo. Funciona así la narrativa bíblica. Ahora bien, cuando se redactó el Talmud, en el siglo III más o menos, o sea, al comienzo, entre los primeros, los Rishonim, los primeros redactores del Talmud, hubo dos célebres rabinos, célebres para quien estudia el Talmud, porque representan dos puntos de vista muy fuertes y aparecen muchas veces en el Talmud, discutiendo entre ellos o no, o discutiendo con otros, pero aparecen muchísimas veces. Serían algo así como figuras como en el catolicismo podría ser San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, gente que tiene una personalidad clara, marcada, definida por los aportes que hizo al desarrollo del pensamiento religioso dentro de su religión. Bueno, Rav y Shmuel discuten un punto. ¿Cuál es el punto de partida del que tenemos que partir cuando vamos a hablar en Pesaj de la historia de la liberación de nuestro pueblo? Y Rav dice que la enseñanza debería ser espiritual. Es decir, deberíamos empezar por la idolatría de Terah, el papá de Abraham, para llegar finalmente a cómo Hashem, Dios, no solo nos sacó de la esclavitud, o nos mostró el camino para salir de la esclavitud, que no es lo mismo, sino que nos guió para cambiar. Shmuel, en cambio, dice que no, que concretamente lo que conmemoramos es el camino que fue de la esclavitud a la libertad. Fue y va. O sea, es una enseñanza mucho más ligada a los hechos materiales e históricos. Entonces, en el planteo de Shmuel, por ejemplo, el retorno del pueblo judío. Estoy haciendo una aplicación ahora en mi mente, compartiéndola con ustedes, de lo que sería una discusión entre Shmuel y Rav, dos maestros que están entre los que están en la base del Talmud, en la base de la discusión en la Gemara de lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice, hay que recordar y enseñarle a los hijos, que es lo que pasó en Pesaj. Y entonces, bueno, Rav dice una cosa, lo que ya expliqué, Shmuel dice otra. Shmuel estaría de acuerdo con algún sionista que allá por 1948, al fundarse el Estado de Israel, dijo, basta, no tenemos que esperar al Mesías porque la función mesiánica la estamos cumpliendo nosotros. La función histórica, material, real, de estar ayudando a que el judío que quiera pueda volver a la tierra de Israel y refundando el Estado de Israel, tal vez para el día de mañana reconstruir el templo, o no, veremos. Entonces, Shmuel hubiera dicho eso en 1948, lo que importa es la realidad material. Rav hubiera dicho, ok, son hombres libres porque tienen un Estado propio. ¿Libres? ¿De verdad son libres? ¿No son esclavos de la idolatría del poder? Se están defendiendo por las armas.
Todo bien con que lo hagan si lo consideran necesario, pero esto con el Mesías no tiene nada que ver. Ahora bien, la libertad, o Heirut, como se dice en hebreo, en ambos casos está en juego. Ambos hablan de la libertad, pero la entienden de otra manera. ¿En qué consiste la liberación? Shmuel sigue a la Torá que enseña: enseñarás a tu hijo que Dios nos ha liberado con mano poderosa. Discúlpenme si no cito el versículo exacto. Rav, en cambio, sigue el libro de Josué, que dice: antaño Teras, padre de Abraham y Nahor, vivía más allá del Éufrates y adoraba a otros dioses. Empieza por ahí la narración. ¿Y qué hacemos en Pesaj? Los recordamos a ambos. Las dos versiones están incluidas en la mayoría de las Haggadot. ¿Saben lo que es una Haggadah? Pregunto. No. Ok. Breve interrupción, 2 minutos para explicar qué es una Haggadah de Pesaj, y después sigo con el argumento de Maimónides, que es: ¿qué hacemos en Pesaj? ¿Ok? La Haggadah, resulta que Pesaj es una comida litúrgica que se celebra en familia por lo general. Hoy, por ejemplo, en Nepal va a haber la semana que viene un Seder de Pesaj con 2.000 mochileros israelíes que van a participar. No es en familia en ese caso, pero se reúnen lo mismo. Es una reunión entre judíos en general en la que se come, pero además se comen ciertos alimentos en una cierta secuencia, y además se cumple con aquello de enseñar a los hijos. Está bastante ritualizado en un sentido, que es lo que se hace, que los chicos tienen que hacer 4 preguntas, por ejemplo. Tiene que desaparecer un pedacito de la matzá y hay que encontrarlo. Hay varias cosas que suceden en un Pesaj. No era mi intención hoy hablar en detalle de cómo se celebra un Pesaj, porque hay diferentes tradiciones. Por ejemplo, uno de los platillos que se come se llama haroset. Es un dulce hecho de 1000 maneras. Una receta: pasta de dátiles, jugo de uva y nueces o pistachos molidos, con una pizca de canela. Pero otro lo hace con manzana rallada, pasas de uva y nueces. Y también es un haroset. Hay miles de recetas, pero todas tienen algo en común. Todas recuerdan el barro por su color marrón, con el que trabajaban los que trabajaban oprimidos en Egipto, y todas son dulces y sabrosas. Ahora bien, todas estas cosas que yo no voy a contar ahora, y que tal vez algún día sería lindo que miremos juntos una Haggadah de Pesaj, están escritas y explicadas en la Haggadah, que es un libro que se lee para que estemos todos los que lo leemos, el mismo ejemplar en diferentes copias, juntos, estemos sincronizados paso a paso en qué vamos rezando, qué vamos haciendo. El libro nos dice: y ahora tomamos las hierbas amargas y las sumergimos en el agua salada y la comemos. Ok, entonces todos leen eso, toman las hierbas amargas, las sumergen en el agua salada y lo comen. Próximo paso: ahora decimos esto, lo hacemos en recuerdo de tal cosa. La Haggadah es el libro, pero es un libro sagrado y al mismo tiempo cada uno puede escribirse su propia Haggadah si quiere. De hecho, hoy en día hay mucha gente que se redacta su propia Haggadah para sentirse representada en serio por lo que se va a rezar en su casa.
Ha habido miles de ediciones diferentes del Haggadah, algunas comercialmente muy importantes y otras de entre casa y hechas en base a fotocopias para la familia y los amigos que asistan al Seder. Seder se llama la reunión y quiere decir orden. Se hacen las cosas, pero de manera ordenada, como corresponde en un ritual. Entonces, esa es la Haggadah, eso es el Seder, y vuelvo a la idea más filosófica, a la conversación más filosófica y, si quieren, si me permiten, espiritual, sobre qué es Pesaj. Siempre que, no sé, alguien quiera hacer una pregunta para aclarar algún punto sobre qué es la Haggadah, qué es un Seder. ¿Quedó claro lo que expliqué? ¿Continúo o alguien tiene una pregunta? Excelente, excelente. Se entendió a la perfección. Muy bien. Ok, qué bueno, gracias. Entonces sigo. Bueno, ahora fíjense, la posición de Shmuel y la posición de Rav parecen opuestas. Y sin embargo, los seguimos a ambos en el Cedro de Pesaj. Y ahí ya hay una primera enseñanza fundamental. Que no es que uno tiene la razón y el otro está equivocado, sino que cada uno a su manera entiende, aborda y explica la realidad de la celebración de Pesaj de otro modo, lo que no quiere decir que uno de los dos tenga la razón. Y yo creo que ahí, en el respeto, como decía antes el Padre, que podamos escuchar al otro, aprender del otro. Yo creo que ese encuentro que se da de manera litúrgica en la Haggadah y en el Seder, es decir, que se presentan dos opiniones diferentes que en algún punto pueden ser opuestas sobre una cuestión doctrinaria, casi diría doctrinaria teológica. Y se presentan ambas. Yo creo que ahí hay una enseñanza muy, muy profunda y que merece ser, en este contexto de diálogo interconfesional, resaltada. ¿Por qué? Bueno, yo creo que una de las peores cosas que a una persona le pueden pasar es que quiera tener la razón, ¿no? Esto ya me lo habrán oído decir, los que ya me oyeron, discúlpenme si machaco con lo mismo, pero es fundamental. Querer tener la razón es pasar por encima de las razones que tiene el otro. Es decir, es pasar por encima del otro. Es decir, es quedarse muy solo y no poder aprender del otro. Ni tener en cuenta sus razones, ni sus necesidades humanas. Entonces, querer tener la razón, si pasa en el hogar con un ser querido, con un cónyuge, con un hijo, con un padre, con un hermano, es terrible el costo que tiene para la salud de esa familia, para la salud de los vínculos. Y entre personas que quieren buscar un camino para mejorar, para llegar al reino que vendrá, que uno quiera tener la razón sobre el otro, es tan terrible como en el seno de una familia. Entonces, ¿cómo se hace para que congenien y coexistan pacíficamente dos opiniones aparentemente diferentes? Porque Rav dice, estamos celebrando la salida de Egipto. Y, estamos celebrando, Rav dice, que logramos dejar atrás la idolatría. Y Shmuel dice, no, estamos celebrando que salimos de Egipto. ¿Cómo se hace para congeniar? Rambam, en la Guía de los Perplejos, acá se entiende por qué le pone este título, explica que no disienten, sino que hablan de dos cosas diferentes.
Es una discusión por cosas que aparentemente son diferentes, pero la diferencia es semántica. Están hablando de dos asuntos diferentes. En su tratado Hilhot Hametz Umatzah, capítulo 7, acá tengo el apuntecito, dice que se trata de dos mitzvot diferentes. ¿Saben lo que es una mitzvah todos? No, pimpa. Entonces, de nuevo, permítanme que 2 minutitos explique qué es una mitzvah. Discúlpenme que traigo tantos conceptos nuevos en un vocabulario, algunos evidentemente lo deben conocer y por ahí lo pueden explicar, por ahí Pedro y Nora lo pueden explicar mejor que yo, pero doy una versión breve, si alguien me quiere corregir, encantado y agradecido. Una mitzvah es una acción que la Torá le dice a uno que uno haga para beneficio de uno. O sea, el que no hace, es una buena acción, digamos, pero que si uno no la hace, se la pierde. Se pierde la oportunidad de hacer algo bueno no solo para el otro, también para uno mismo. Y entonces, por ejemplo, lo que enseña Maimónides es que son dos mitzvahs, en hebreo plural, mitzvot. Son dos mitzvahs de las que están hablando Rav y Shmuel. En el Seder, o sea, en la reunión para el Pesaj, una es una mitzvah que consiste en narrar los milagros que sucedieron. Como lo dice Éxodo 13:3, recuerda este día en el que saliste de Egipto. La mitzvah es contar la historia de los milagros. La segunda es contárselo a tus hijos. Éxodo 13:8. Y ahí la intención es educar. Y cuando se educa, si bien a los hijos pequeños les pueden fascinar las historias de los milagros, un educador, y papá o mamá, debe tener mucho cuidado de dejarlos que disfruten con la maravilla de los milagros y no se deslumbren y entiendan que lo importante es el camino hacia la libertad. La idolatría de Terah, entonces, de la que nos habla Rav, es el comienzo nefasto a partir del cual llegamos a través de la narración del éxodo de Egipto hasta la fe en el punto, hasta encontrarnos con la libertad. ¿Pero de qué libertad estamos hablando? No la de hacer cualquier cosa que a uno se le cante porque se le canta y ya. Sino, como dice la Torá, Moisés recibe la voz de Hashem que le dice: decile a este, que es el faraón, que deje salir a mi pueblo. Y luego sigue. No es solamente que lo deje salir. Para que pueda servirme hasta en el desierto. La segunda, perdón, incluí la palabra hasta. No está en el original, invento mío. Para que discúlpenme, por favor, a veces uno se deja llevar. El texto dice, para que puedan servirme en el... No, para que puedan servirme en el desierto. Punto, sin agregados. No se merece el texto que yo lo maltrate agregándole tonterías mías. Bien. Entonces, la libertad que da Hashem, ¿qué es?
que lo sirvamos, no podía contratar, perdón la ironía, personal de servicio adecuado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos hizo directamente? ¿Por qué? Y esta es la próxima pregunta de Maimónides, ¿no? Ok, nos liberó de la idolatría, diría Rav, Shmuel diría nos liberó de la esclavitud, bárbaro. Pero ¿por qué, se pregunta Maimónides en la Guía de los Descarriados, libro 3, capítulo 32? La gran pregunta de Pesaj es, ¿por qué, si pudo hacer tantos milagros, no nos hizo libres, humildes y compasivos, a todos los humanos, directamente y ya? Qué preguntilla, ¿no? Estoy haciendo un minuto de suspenso para que cada uno pueda buscar su propia respuesta. Y responde, por supuesto que si hiciese, podría cambiarnos milagrosamente, pero si lo hiciera, tendría que quitarnos, nos estaría de hecho quitando, el don mayor que nos ha dado, que es la libertad de elegir nuestro camino, de elegir el bien. Por eso lo que queda después de recibir las leyes es una generación entera recorriendo el desierto. Nos sacó de Egipto. Después de ahí en adelante nos toca a nosotros a sacar Egipto de adentro. Eso es lo que enseñamos en Pesaj a nuestros hijos. El camino de la libertad, el camino de cómo ser libres, uno puede señalárselo a otro. Uno puede decirle que consiste en aprender y enseñar a ser responsables por las decisiones que uno toma. Pero es un camino que cada uno tiene que recorrerlo por sí mismo. Ese es el camino de la libertad que ofrece la liturgia judía. Eso es lo que se celebra, según Maimónides, en Pesaj. Y eso tiene su aplicación directa a la política también. Por ejemplo, liberar a un pueblo no es suprimir al tirano que lo oprime. Llámese Saddam Hussein, llámese Gaddafi. Liberar, en parte, sí, comienza por ahí. Pero si después no se hace el trabajo necesario de enseñarle a ese pueblo a elegir el camino del estudio para educarse en el arte de no hacer a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, o si quieren la versión cristiana, de amar al prójimo como a ti mismo, el resultado es el caos político en el que cayó Irak después de la caída de Hussein, o Libia después de derrocar a Gaddafi. Entonces, Dios eligió, y sabemos que puede, cambiar las leyes de la naturaleza por una circunstancia u otra para un fin determinado. Pero nos deja a nosotros cambiar la naturaleza humana. Y esto significa que en lugar de pensar la religión como una serie de doctrinas en las que tenemos que creer, la religión pasa a ser una práctica de vida para aprender.
Hasta acá, lo poco que pude rescatar yo de Maimónides. Les pido disculpas por cualquier tontería que haya incluido en las palabras del maestro tan sabio, y me encantaría terminar acá porque medio que se me terminó la cuerda. Me gustaría mucho poder escucharlos a ustedes. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Marcelo. Escuchamos a quien quiera participar. Padre Alejandro, parece. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, felicito a Marcelo, la verdad me encantó el tema. Todo está muy bonito, pero los últimos 3, 4 minutos acerca de por qué el Señor no nos hizo libres, humildes y compasivos, nos podría haber hecho libres, humildes y compasivos a todos. Y bueno, él hizo un silencio, una pausa para que cada uno pueda pensar, y por supuesto creo que todos pensamos en ese momento. Pienso, pues no tengo tampoco que decir pienso que todos, pero bueno, seguramente la mayoría dirá, bueno, porque somos libres, Dios nos quiere libres. Y bueno, me gustó ese final porque el Señor nos quiere caminando en libertad, ¿no? Y me da otra perspectiva de Pesaj, de Pascua, de el paso. Me dio muchas luces también cuando él señala a Shmuel y Raj, estos dos puntos de vista de estos dos pensadores o rabí, que la verdad uno quizás deje esa enseñanza espiritual y el otro la enseñanza histórica o material, pero que no se contradicen, sino que se busca después el equilibrio entre las dos, y es lo que trata de enseñar de Maimónides. Así que me gustó muchísimo, la verdad, muchísimo. Y después otro tema que también me da que pensar, porque en cierta manera, aunque aquí se habla de la Pascua de los judíos, sin embargo, bueno, en el mundo cristiano, mucho también de lo que se celebra parte, digamos así, la pista de despegue viene de ellos. El mismo Jesús, aunque es otro tema, el mismo Jesús celebra también la Pascua con sus discípulos. Y la verdad que es el triunfo de la libertad. Y después, ¿verdad? Que si uno lo lleva al campo de la familia, al campo de la política, incluso al campo de la religión, sin negar los dogmas o las doctrinas que pueda tener cada uno desde su religión o desde su congregación o lo que sea, porque son distintos puntos de vista congregacionales. Pienso que el tema de la libertad ganado eh, en la Pascua, y el tema del dogma, por ejemplo, sobre todo en los católicos romanos, es un tema también a analizar profundamente. Por eso digo, sin negar el dogma, hasta dónde el dogma, desde la palabra de Dios o desde práctica religiosa, no viene también a ahogar esa libertad. Puede ahogar los cambios que está viviendo la Iglesia Católica ahora. Vemos lo que pasa en Alemania, en Holanda, en Bélgica, el sínodo, etcétera, etcétera. Es también un llamado a ser cristianos más libres, pero choca muchas veces con el dogma, no tanto de la palabra en sí, sino de prácticas o enseñanzas morales. Entonces, esta Pascua, este paso, este triunfo de la libertad viene no a contradecir la palabra, pero sí a rever muchas cosas que se han hecho en nombre de la religión, ¿no? No sé si me hago entender yo también, pero bueno, me quedé pensando en este tema, me da pie para pensar muchos otros temas, por supuesto desde mi punto de vista, donde yo estoy centrado como sacerdote, como católico, otro lo pensará como evangélico, otro lo pensará como judío o lo que sea, pero felicito a Marcelo porque da muchas luces, y como, bueno, se ve que como buen psicólogo y filósofo puede hacer
que de un tema se despeguen a muchos otros. Mis felicitaciones, Marcelo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Ahora Sí, Jaime, ahora sí. pido perdón porque en el medio de la charla me llamó mi hermano a Estados Unidos y suspendí la escucha de la actividad, pero quería solamente recordar, y no sé si Marcelo lo dijo, que desde hace muchos años veníamos haciendo en la institución en que yo estaba. Fuimos los primeros que lo iniciamos y la institución lo sigue haciendo, el ceder interconfesional, donde se seguía la tradición total, se imprimieron ediciones paulinas y después lo hemos hecho muchísimas veces y gracias a eso difundimos mucho el concepto y hasta logramos que Marcelo Tecman se integre un día que me llamó preguntándome si podía asistir y entonces participó de un ceder interconfesional en la UCA con la presencia de múltiples sacerdotes y personas de religión católica específicamente, ¿no? En ese caso, el rector de esa universidad, la UCA, era hoy eh, luminaria del mundo católico, Fernández, ¿no? Él nos concedió ese lugar para hacer la actividad que consta no solamente de la parte religiosa, sino la parte alimenticia, como lo explicó Marcelo, ¿no? Pero las interpretaciones han sido muchas sobre una tradición muy antigua que viene desde tiempos muy remotos, recordando la salida de Egipto. Sobre eso hay tanto escrito y tanto hablado que yo no puedo agregar nada más que la actividad que hicimos. En aquel entonces, un rabino de Estados Unidos se hizo un texto específico para el ser interconfesional y cuando él nos incitó a hacerlo, lo aplicamos y fue un gran éxito y lo sigue siendo, hoy lo se sigue haciendo. Así que es interesante porque la gente que asistía en aquel entonces eran reuniones de muchísimas personas, se asombraban de que desde tiempos remotos siguiéramos recordando el éxodo de Egipto como el inicio de nuestro común líder espiritual Moisés, Moshe, para todas las religiones monoteístas existentes, es decir, para el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes que también respetan nuestros profetas. Entonces, bueno, la seguridad que teníamos nosotros al hacer el ceder fue que la madre de Jesús, judía, Jesús y sus discípulos, todos judíos, hacían este ceder en sus tiempos de una forma diferente, claro, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, recordar el ceder y aquellos que quieran comprar el texto en ediciones paulinas van a poder testificar como la tradición más antigua que se sigue en el mundo monoteísta sigue estando vigente
no digo que la que hacemos nosotros los judíos sea la perfecta ni la correcta, es lo que nosotros entendemos que es, pero que Jesús la hizo, sin duda, estuvo participando en su vida de los Sedarim de la antigüedad. Entonces, además de pedir perdón por la ausencia que no pude evitar, les agradezco a todos ustedes que hayan tenido esta posibilidad que nuestra institución en su momento le dio Marcelo, de entender que ese ceder de Pesaj que refleja la salida de Moisés de Egipto y sus anécdotas o leyendas siguen vigentes para todo el mundo que quiera acercarse sin diferencia de ninguna interpretación diferente. Muchas gracias, queridos, por poder participar con ustedes de estos temas que son tan poco utilitarios, pero que sirven de mucho para nuestra conciencia en un mundo tan destruido como el que estamos viviendo, con miedo todos los días de que las enseñanzas antiguas tan valiosas no sean tomadas en cuenta por personas inescrupulosas que siguen avanzando. Mientras tenemos un Papa de tanta bondad, de tanta integridad, que sigue siendo un ejemplo para el mundo, es un ejemplo para el mundo. Todos los días nos despertamos con angustias de cómo hay tanta gente que está dedicada al diablo más que a Dios. Así que perdón. No, listo, Muchas gracias, Jaime. Veo que Pedro está con ganas de hablar. Bueno, gracias Marcelo por lo compartido. Y como comenzamos que es un encuentro, creo que estar pensando lo que vamos a recordar, Pesaj, Pascua, Semana Santa, es interesante en todo el contexto, cómo lo estuvieron trabajando, cómo lo presentaste. Pero me voy a tomar el atrevimiento de comenzar un poquito antes. Cuando en un momento Hashem le dice a Moisés, que dijiste, ve y dile a este, él le dice algo interesante, le diréis, Jehová o Yahvé, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Porque antes dice que Hashem oyó el gemido de ellos y se acordó de la promesa que le había hecho o el pacto que le había hecho a Abraham. En realidad yo diría que Josué un poco lo desenmascara a Taré diciéndole era bastante idólatra. Pero lo que dice en Éxodo, dice que él oyó el gemido, y lo interesante de esta libertad es que Hashem los encontró. Y tal vez lo que uno podría pensar ahora, esto que recién comentaba Jaime, esto de lo que vivimos y se sigue viviendo, pero creo que Hashem escucha nuestro gemido y nos encuentra. Y tal vez la posibilidad de recordar Pesaj, Pascua, sea la posibilidad de decir, bueno, Dios nos ha encontrado. Nos hizo libres
una terrible libertad, diríamos, o dijeron algunos, porque tenemos que tomar decisiones. Esas decisiones equivocadas nos produjo desencuentros con Dios, o alejamiento de Dios, pero Él escucha nuestro gemido y sale a nuestro encuentro, los encontró, y tal como expresaste, con brazo fuerte y mano extendida los sacó de Egipto. Y lo interesante que también dijiste es que uno de los problemas era que sacó al pueblo de Egipto, pero había que sacar a Egipto del pueblo. Y tal vez que esta Pesaj sea para recordar que lo que estamos haciendo aquí es un encuentro entre todos nosotros, ¿no? Y este encuentro que Hashem realmente escuche nuestra plegaria, nuestra oración, nuestro reconocimiento de Él, y vaya sacando, ¿no? Esa, creo que lo voy a pronunciar bien, esa Hamet, puede ser, ¿no? Esas cosas que están en nosotros para que podamos estar realmente en condiciones delante de Él y entre nosotros. A mí me gusta la palabra que Dios nos encontró. Sale a nuestro encuentro y nos encuentra. El tema a veces pasa que no dejamos que nos encuentre. Pero Dios quiera que ese sea el tiempo de encuentro de Dios con nosotros y entre nosotros para hacer las cosas posibles. Gracias, Marcelo. La verdad que muy, Señorita. a mí me encanta escuchar a Marcelo. No, el lograr eso, lo que él enfatizaba, ¿no? La posibilidad de puntos diferentes de poder conversar. Y yo me voy a otro periodo. Estuve la semana pasada, en esta semana, trabajando con el pasaje de Marcos 14, cuando Jesús es ungido en Betania, y justamente Marcos centra todo su evangelio en la Pascua, ¿no? Y es justamente el capítulo siguiente, después del ungimiento de Jesús, es el momento en que celebra Jesús la Pascua con sus discípulos. Pero el episodio que es muy singular, de Jesús está ahí en la casa de Simón el leproso, y entra una mujer, ¿no? Que trae un frasco de alabastro y de perfume de nardo puro, y especifica que es nardo puro, que era el mejor perfume. Y ella lo rompe y le unge la cabeza a Jesús. Como yo me quedé especialmente con lo que decía Marcelo de la libertad de elegir, ¿no? Y que a veces que la elección, estamos en duda, que es cuál es la mejor elección. Y cuando la mujer hace esto, los discípulos que están con Jesús no dice nada, y los discípulos que están ahí dicen, ¿cómo una mujer? Primero una mujer que venga a interrumpir la cena, que ellos estaban celebrando la Pascua, que venga y derrame el perfume en la cabeza de Jesús, ¿no? Con todo lo que significaba esto, el reconocimiento de él. Y además, uno dice todavía, bueno, con eso se podría haber dado a los pobres tanto alimento, es decir, que se podía haber utilizado, ¿no? El costo de eso. Y Jesús no solamente le dice que por qué la maltratan, digamos, o por qué hablan en contra de ellas, sino que además aprueba lo que hace, ¿no? Y no solamente lo prueba, sino que dice que cada vez que se junten para celebrar este tiempo, y bueno, además él dice que es una anticipación del ungimiento que iba a ser necesario a raíz de su muerte, pero además que cada vez que se acordaran de la Pascua, ¿no? De la Pascua judía y de la Pascua de la que iba a ser protagonista él, que se acordaran de lo que esta mujer hizo, ¿no? En memoria de ella, dice. Y es decir, Jesús avaló
la libertad que se tomó esta mujer, que para los otros era más bien un atropello, pero cómo Jesús discrimina o discierne o le avala esa libertad que se tomó ella, ¿no? Porque esa libertad tenía un significado mucho más un significado profundo, ¿no? De respeto, de aceptación, bueno, todo lo que... Pero me quedé con esto, ¿no? De cómo Jesús avala la libertad cuando la elección es la adecuada, aunque a ojos de otro puede parecer que no, ¿no? O desde otro punto de vista puede parecer que no, porque decían, bueno, el perfume ese se podría haber vendido y dado a los pobres, ¿no? Pero en este trabajo de elegir, bueno, tenemos la libertad, bueno, y pedir a Dios que nos dé, pedir a Dios la guía justamente para que sea la elección adecuada, la elección correcta en relación a lo que Él quiere en nuestra vida, ¿no? Que está, por supuesto, en la regla de oro y en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Eso que... Muchas gracias, Pedro y Nora. ¿Alguien más? Yo estaba pensando también en las 4 tradiciones de los evangelios respecto a, así como había 2, que cuenta él, 2 tradiciones que miraban el Pesha diferente, los 4 evangelios también narran la Pascua que va a ser la que nosotros vamos a seguir celebrando después como cristianos. También los relatan diferentes, en distintos contextos, y cuando uno estudia hilando fino, digamos, uno puede encontrar motivos y razones diferentes porque lo cuentan diferente cada evangelista, ¿no? ¿Alguien más? Muriel está levantando la mano Muy bien. y después yo quería Bueno, hacer una pequeña devolución con respecto a algunas cosas, si se puede. bueno, Marcelo trajo a Maimónides, ¿no? En esta reunión. Y bueno, por lo poco que sé y lo que escuché de Marcelo, Maimónides pasó a ser un anclaje en el año 1200, en la época medieval, para llegar a Irak y a los árabes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo lo dice acá, estaba investigando en Wikipedia, que dice, la mayoría de judíos estaban familiarizados con los escritos de Maimónides en la época medieval, sobre ley y ética mientras vivió, y llegaron a ser recibidos con elogio y gratitud en lugares tan lejanos como los territorios en la actualidad que ocupan Irak y Yemen. Así que es como si hubiera sido tomado por Hashem para que justamente lleve la palabra. Y bueno, y él se basa, como estaba diciendo, del libro de los perplejas, y bueno, dice que tiene los 13, el Mishnah que tiene, ¿no? Los preceptos, 13 preceptos tiene Maimónides. Y les leo, hace un resumen de lo que es verdaderamente la Torá, lo que es verdaderamente los principios. Así que es como que hizo un resumen y les llegó bien a toda esta gente de acá de Arabia y de Irak. Primero, la existencia de Dios. Segundo, la unicidad e invisibilidad de Dios. Tercero, la espiritualidad de Dios y su incorporeidad. Cuarta, la eternidad de Dios. Quinto, solo Dios debe ser el objeto de culto. 6, revelación de Dios a través de los profetas. 7, la preeminencia de Moisés entre los profetas. 8, la Torá fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. 9, la inmutabilidad de la Torá como la ley de Dios. 10, la conciencia de Dios sobre las acciones humanas. 11, la recompensa de las buenas acciones y el castigo del mal. 12, la venida del Mesías judaico. 13, la resurrección de los muertos. Es decir, abarca
todo lo que es los principios de lo que fueron dadas a Noé y pasado después a Abraham, y continuó con Moisés, más parte de Jesús. Porque de la resurrección no se hablaba antes, sino que lo trajo, vino ese regalo, vino a avisarnos de que no muere nuestro espíritu. La carne sí, porque estamos hechos de tierra, ¿no? Vuelve a la tierra, es un ciclo. Pero el espíritu sigue vivo. Eso es lo que vino a decirnos Jesús. Y por otra parte, quería referirme que la pregunta que dejó tildando Marcelo con respecto a Maimónides, yo lo veo como que en ese momento estaría confundido, porque la base principal en Génesis, lo pueden abrir, Génesis 3, diríamos en el versículo 22. Y dijo Yahweh Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, él está hablando con su familia celestial, Yahweh. Acá está bien claro. Está hablando con la familia celestial. Es uno, dice, el hombre es uno como nosotros. O sea, le está hablando a su familia celestial, que bueno, y dice, a Adán, ¿no? Y dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por eso lo cuidó y lo protegió y sigue estando acá en el planeta, está custodiado ese árbol de la vida. Bueno, entonces, la pregunta, Marcelo, que dejaste tildando, dice, busquen las respuestas. Acá es claro, no es que necesita sirviente Yahweh, por lo que dice Maimónides. Dice, ¿y entonces qué? ¿Fue a buscar qué? ¿Para que lo sirvan? ¿Lo llevó al desierto, los instruyó porque necesitaba sirviente? No, porque es su verdadera familia, una es la celestial, pero la que dejó acá en la tierra, por parte de Adán, ¿sí? Y continuó con Set, porque Abel murió, Caín desterrado. Es más, en el capítulo de Génesis 4, a ver, 4, ¿no era? Sí, le dice a Caín cuando mata a Abel, le dice, ahora dice en el 12, en el 12 les leo del 10, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces dice Caín a Yahweh, y dijo Caín a Yahweh, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Perdón que te interrumpa, Muriel. Me siento un atrevido de interrumpirte cuando estás leyendo algo tan importante. Lo que pasa es que en este encuentro nos reunimos más para reflexionar sobre la Biblia que para citarla. Y entonces por eso, discúlpame, pero por ese motivo me permito interrumpirte, porque me parece que un poco es esa la consigna. Ahora bien. Ahí va el resumen. Leí esto para hacer el resumen. Buenísimo. A lo que voy. ¿Por qué no son sirvientes el pueblo? Porque es su pueblo, es su ADN. En ninguna manera, ahí lo echó y quedó errante. Y con esta frase se ve bien de que existía otras poblaciones que eran su creación, pero no era su descendencia, eran de los otros ángeles. Pero no les interesa, por eso no lo nombra más. Entonces, no es que son sirvientes, es su pueblo. Y es el día de hoy, que están todos esparcidos y está escrito, y es lo que sucede, es que ahora nos va a juntar, porque ya nos esparció. Así que nada de ser, o sea, no de sirvientes, sino su pueblo. Está juntando a su pueblo, y que va a iluminar al mundo, su pueblo. Eso. Muy bueno. Es una respuesta, pero además es un gran elogio que te hayas sentido convocada por alguna pregunta que dejé titilando
Eso realmente me deja muy satisfecho. Muchas gracias, Miguel, de verdad. Porque más importante que sembrar respuestas es parir preguntas, definitivamente. Así que, o ayudar a otro a que pueda parir sus propias preguntas es un honor supremo. Quisiera, si me permiten ahora, primero doy un largo discurso sobre que no hay que querer tener la razón y después maniobro para quedarme con la última palabra, ¿vieron? Pero bueno, quisiera hacer algún pequeño comentario, mínimo 5 minutos antes de que Ángel del cierre de la reunión, 5 minutitos, decir algunas cosas entre las muchas que me dieron y que tomé nota de algunas. Jaime, que no sé si estará escuchando, se habrá retirado, dijo que en estas reuniones hablamos de cosas que no son utilitarias. Disiento con mi ¿No querido... son qué? Marcelo, no entendí. Utilitarias. Usó esa palabra, utilitaria. Dice que en estas reuniones no hablamos de cosas utilitarias. Y yo disiento de mi querido maestro Jaime. Disiento en esto con él. Porque, y voy a citar, plagiar a alguien que en este momento no recuerdo quién era, que lo dijo de una manera bellísima. Nada más práctico que una buena teoría. Nada más utilitario que poder pensar qué es lo que uno está haciendo. Esa es mi opinión. Luego, eso con respecto a Jaime. Por lo demás, de lo que él habló, de los Sedarín, es verdad, yo me acerqué al diálogo interconfesional institucional a partir de que él me invitó a participar de un CEDER. Y de hecho, el 27 de abril voy a participar de uno de esos CEDER acá en la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos que estén en la Ciudad de Buenos Aires, si quieren, están invitados. Es en la Universidad de El Salvador. Con respecto a algunas cosas que dijo Pedro, la palabra que te faltaba, dijiste Hamet, no, es Hametz. Hametz. El Hametz es todo lo que pueda fermentar. Y no vamos a entrar ahora a explicar qué es Hametz y qué es Matzah, porque se han escrito centenares de libros sobre el tema y algunos interesantísimos, pero no para resumir todo eso en medio minuto, ahora que estamos todos, creo, un poco cansados. Y el otro punto que mencionó Pedro que quisiera retomar, hablaste de que esta reunión es para, la del CEDER de Pesaj es para recordar. Y quisiera reflexionar sobre el sentido de la palabra recordar. Viene del latín recordis, volver a hacer pasar por el corazón. Recordar no es un simple ejercicio de la memoria de quien en algún lugar de su mente registró ciertos datos y puede repetirlos desafectiva y desafectadamente como un autómata. Recordar es sentir lo que pasó en alguna medida como si estuviera pasando ahora. Es volver a poner en el acto, sabiendo que no es el hecho original, ¿no? Ahí hay un juego como el de un actor que sabe que no es el personaje, pero lo vive. Porque si no, no es creíble. Y del mismo modo, nos enseñan, me enseñaron a mí mis maestros, que en el CEDER de Pesaj, en la reunión de Pesaj, hay que sentir que uno es
estuvo ahí en Egipto, que uno es el que salió de Egipto, que a uno le tocó caminar 40 años por el desierto, que uno con Josué entró en la Tierra Santa. Todos esos fui yo, ahí estuve. Y sobre todo, debajo del monte Sinai. Ahí estuvimos todos. Entonces es recordar, pero con una intensidad emocional que merece ser resaltada, porque es parte importantísima del recuerdo. El padre, antes, y también Nora, hablaron acerca del Pesaj que celebró Jesús. Y ahí quiero aclarar, a mi entender, Jesús sí, a mi entender, no soy el dueño de la verdad, pero a mí me parece que Jesús sí celebró un Seder de Pesaj como el que celebraba algún grupo de fariseos de su época, que es un Seder que no se regía litúrgicamente en los mismos pasos que el que se impuso luego con los siglos a lo largo de la historia como práctica común de todos los judíos. Pero sí practicó algo más que simplemente recordar una salida de Egipto. Y obvio que lo hicieron sin Haggadah, porque la Haggadah, el librito que les explicaba antes, fue un desarrollo rabínico que llegó más o menos unos 1000 años más tarde, en números redondos. Y además Nora dijo algo importantísimo, habló de cuando uno está en duda y cómo hace para tomar una elección adecuada, ¿no? Yo creo que ahí cada uno con la vida va encontrando sus respuestas. No creo que haya una receta única, pero en este encuentro interconfesional comparto mi respuesta. Las muy pocas veces en las que en la vida me sucedió, que me di cuenta que era necesario que alguien haga determinada cosa. Y no había nadie que la hiciera, me sentí convocado a intentar hacerla lo mejor que pudiera. Y no me salió bien un par de veces. Tengo que agregarlo, pero no importa. Esa última parte no es la que importa. Yo creo que el llamado está ahí. Uno puede equivocarse, creer que es convocado y no es así. Puede suceder. Pero si hay algo que alguien tiene que hacer y uno ve que no hay nadie dispuesto a hacerlo, uno ha sido llamado para hacerlo. Esa es mi convicción personal. Esa es la piedra de toque. Si sucede eso, es uno el que ha sido llamado. Después el tiempo demostrará si uno se equivocó. Por ahí había alguien que fue llamado y uno no se dio cuenta y es una cuestión del ego de uno. Puede ser. Ok, listo, se baja el caballo y listo. Y con respecto a Rambam, Muriel, vos hablaste de una persona que yo respeto mucho, al Maimónides de la tradición cristiana, pero yo pretendía hablar de Rambam. Lo que Rambam menciona son 13 artículos de fe. Y en realidad esa parte de su obra es, para muchos pensadores judíos, la parte más cristiana de su obra y la parte menos judía por oposición de su obra. Hay muchos judíos que se niegan a tener que aceptar 13 artículos de fe como algo importante en la práctica judía. De hecho, en los primeros 150 años después de que escribió sus 13 artículos de fe, era un tipo popular, respetado, querido, se sabía que era un sabio, pero por haber escrito eso, muchos dejaron sus libros a un costado y prefirieron leerlos de otros. Y entre otras cosas, otro comentario final, y me dejo de cansarlo, es que de la resurrección, me alegro de que para vos Jesús haya sido quien te trajo la novedad de la resurrección.
Punto. Que yo sepa, esa idea farisea la compartía con otros muchos de su época. Que haya su vida, su magisterio, su misión, su pasión, su muerte, su resurrección, hayan servido para que vos creas en la resurrección, maravilloso. ¿Ok? Bueno, Marcelo, perdón. Sí, para que no te sientas mal de que tenés la última palabra y la razón, voy a hacer un favor. Cuando hablaste de recordar, volver a pasar por el corazón, la Kabbalah dice que en nuestro corazón hay senderos, el jardín del corazón. Exactamente eso es muy grato. En el jardín de nuestro corazón, de nuestros corazones en este encuentro, que nosotros podamos recordar el encuentro que tuvo Hashem con nosotros. Nos encontró para darnos la libertad. Que habíamos desencontrado nosotros, pero Él nos dio la libertad. Bueno, así que gracias. Muy bien. Ya creo que podemos despedirnos, así no nos cansamos para la próxima, si no vamos a estar agotados. Agradezco a todos la presencia, la participación y esperamos que con estas últimas palabras del encuentro de Dios con nosotros nos despidamos. Que Dios les bendiga.